medios característicos y medios específicos que nosotros como enfermeros tenemos que identificarlo. Pero la insuficiencia cardíaca, chiquillos, ¿a qué es lo que responde? Básicamente, ¿cómo se manifiesta? Si yo, sin estudiar, así, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Mal funcionamiento del corazón. Pero estructural, funcional, Funcional. ambas, ¿cierto? Sí. ¿Y qué puede ser consecuencia de qué? ¿Por qué un paciente tiene insuficiencia cardíaca? ¿Ah? Mucho volumen. ¿Por congestión de qué? Exceso de volumen. Exceso de volumen circulante, ¿ya? ¿Y por qué se produce el exceso de volumen circulante? Retención de líquido, ¿por qué? Por exceso de sodio, por alguna falla renal, ¿Ya? problema de pánico. Si pensamos en un paciente hipertenso, lo primero, lo más básico que se nos viene a la cabeza, retención de sodio, alteración también de la perfusión renal y también por eso, por rebote, puede fallar esta bomba muscular que es el corazón. ¿Pero por qué el corazón falla en un paciente hipertenso? ¿Qué es lo que trata de hacer el corazón, chiquillos? Empieza a fallar. ¿Cómo compensa y cómo empieza a fallar? Se hipertrofia. ¿Hipertrofia en qué parte? El hipertenso. ¿Dónde es la hipertrofia característica que de hecho incluso sale reflejada en el electrocardiograma? Hipertrofia ventricular izquierda, signo característico electrocardiográfico para incluso confirmación diagnóstica de un paciente que está en sospecha, un hipertenso. Paciente infartado. Cuando entre más tarde atendieron el infarto, mayor daño a las células miocárdicas, que eso se puede traducir en daño a esta estructura, por tanto pueden haber alteraciones eléctricas, alteraciones de funcionalidad, tejido inerte, tejido isquémico, y hay grados de disfunción con la cual el paciente puede quedar, porque recuerden que la insuficiencia cardíaca también se clasifica de acuerdo a grados de funcionalidad, que puede estar comprometido al reposo, otros no, otros tienen falla estructural, otros no, otros tienen síntomas y otros no. Ya, vamos a pasar. Hipertrofia ventricular izquierda es el signo característico del paciente. Ya te quiero pasar la lista. Barrera, Bustos, Candia, Cancian, Ibáñez, Jaque, Miranda, Patiño, Plaza, Uribe, Vega Bazán Acá. y Villagra. ¿Cuánto nos sale de 0? Ya, entonces rápidamente vamos a colocar el caso en la pantalla. Ya, chiquillos, rápidamente vamos a leer silencio, el caso clínico. Asiste control cardiovascular, chiquillo silencio, paciente de 69 años de edad con antecedentes de hipertensión e insuficiencia cardíaca estadio C. Estadio C, ¿qué me habla del estadio C? ¿Es bueno, malo, avanzado? Muy avanzado. Es malo, es avanzado y hay alteraciones de estructura, hay disnea, incluso con reposo, ¿cierto? Está en tratamiento con nifedipino 20 miligramos, con furosemida, digoxina, aspirina, carvedilol, con regular adherencia al tratamiento. ¿Qué significa regular adherencia al tratamiento? Que a veces toma y a veces no toma y a veces no. ¿Sabe? Más o menos, no es tan adherente al tratamiento, ¿cierto? Vive con su esposa de 65 años, tiene dos hijos de 30 y 35 años que ya no viven con ellos, pero los visitan regularmente y aportan económicamente para el cuidado de sus padres. Ambos están jubilados y reciben pensión. La casa es de material sólido, con servicios básicos, cuenta con patio, tienen mascota, un perro adoptado con controles veterinarios andinos. Durante el control menciona que de forma progresiva ha ido aumentando la dificultad para moverse, utiliza una almohada para dormir más tranquilo. ¿Qué paciente utiliza una almohada para dormir? Con alteración respiratoria, pero ¿cómo se llama técnicamente esa definición? ¿Ah? La ortopnea, que es el paciente que no puede dormir en decúbito supino mirando hacia el techo, tienes que lateralizarlo y apoyado sobre un cojín para mejorar el parámetro ventilatorio. Dice también que se le hinchan los tobillos todos los días. Edema malleolar, característico de un tipo de insuficiencia cardíaca. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Antes de izquierda o derecha, insuficiencia cardíaca izquierda es la insuficiencia que se relaciona con la perfusión a nivel sistémico. Por tanto, hay una congestión del ventrículo hacia tu cuerpo, sangre oxigenada que no puede salir, por tanto, aumenta la presión del ventrículo. ¿Cierto? La aorta y todo lo que se perfunde está comprometido. Insuficiencia cardíaca derecha, hablamos de congestión de
habla de congestión, por ejemplo, visceral, congestión general. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, que es lo que vieron en la clase, hablamos, por ejemplo, de que la sangre que viene hacia tu corazón presenta, como de alguna manera podríamos hablar, un reflujo, resistencia. Si tenemos un reflujo, empiezan las complicaciones hepáticas. Alteraciones, por ejemplo, de los vasos portales, hipertensión portal, visceromegalia. Visceromegalia, como por ejemplo, vamos a encontrar acumulación de líquido, este paciente hepático, hepatomegalia con esta asitis, esta agua en la zona peritoneal, ya por acumulación. No puede volver de la mejor manera la sangre hacia tu corazón. Esa es la insuficiencia cardíaca derecha. Y uno de los signos clásicos de la insuficiencia cardíaca derecha es ingurgitación yugular. ¿Ya? De vena simple en el calibre de la yugular. Insuficiencia cardíaca izquierda, tu corazón no puede bombear, hay una falla muscular, una falla de bomba hacia tu sistema. Por tanto, aquí el tipo de alteración, ¿a qué nivel se presenta? ¿Ah? Respiratorio, lo principal. Hipertensión, por ejemplo, pulmonar. Vamos a tener un paciente con un corazón, que de hecho en ambos se va a producir al final del tiempo. Un corazón, cuando pide la radiografía de tórax, ¿cómo está ese corazón? Con cardiomegalia gigante, porque está tratando de aumentar en masa muscular para tratar de vencer la fuerza, para sacar esta sangre, pero es un corazón que sigue siendo chanta, torpe. Acuérdense del físico-culturista. Pura hormona, cero fuerza. Es solamente una estructura para que no sirve para nada. ¿Ya? También aquí toma después se mete al gimnasio. Lo quiso veterinario, pero esa es la realidad. La proteína cuenta. ¿Ah? La proteína cuenta. Ojo con la proteína. La proteína tiene que ser muy supervisada, muy bien captada. Si usted toma proteína y creatinina por la destrucción muscular del ejercicio, si no te controlas los exámenes de sangre, puedes perjudicar tu riñón por exceso de filtración de proteína. Vas a sobrecargar la vega del riñón y la velocidad de filtrado puede empezar a bajar, porque tu cuerpo va a empezar a pesquisar porque está en tanta proteína aquí, habrá una falla y el riñón lo cargas. Ojo con eso. Profe, ¿eso es solamente los pacientes que tienen cosas como coronar? ¿En qué sentido? Eso no es el tema de la proteína. Eso lo venía a el contar. tema de, ¿cómo se llama? Como dieta cetogénica o cosas así. Entonces, como que todas las personas que comen en exceso proteína tendrían tendencia a ese problema. Todos son candidatos, si no se mantienen controlados por alguien experto, sobre todo por un nutriólogo, ¿ya? Que es el médico especialista en nutrición, que tiene que contabilizar cada cierto tiempo cuáles son tus niveles de proteína, sobre todo albúmina. Si tú tienes un exceso de proteína, ¿por dónde la vas a eliminar? Es como que comieras todos los días torta. Tu cuerpo pesquisa un exceso. ¿Y por dónde la vas a eliminar? Por orina. ¿Quién la filtra? Tu riñón. ¿Qué es lo que haces al riñón? Trabaja, filtra. Pero llega un minuto que en tu riñón dice, ya, pues párate, chanta, estoy cansado. Y tu riñón empieza a caer en insuficiencia, que partes en la 1 y terminas en la 5, que es diálisis. Entonces, claro, está súper de moda, pero en general la gente que ofrece este tipo de tratamiento, que no están bien asesorados por un médico, son súper responsables porque pueden llegar a generar una patología renal crónica en un paciente. Entonces hay que tener cuidado. Por eso los pacientes renales y los pacientes cardíacos tienen tantas restricciones con respecto a la ingesta líquida y con respecto a la ingesta de proteína. Porque sobrecargas la función renal que ya está mal en la cantidad. Por ejemplo, en este mismo paciente de insuficiencia renal, izquierda o derecha, ¿cuál de los órganos principales va a dejar de recibir un buen aporte de sangre oxigenada? El riñón. El riñón se hipoperfunde, se llama. Empieza a trabajar en mala calidad porque está llegando sangre superfecta. Y empieza a caer en disfunción. ¿Ya? Entonces eso lo voy a revisar. Entonces, este caballero se le hinchan los tobillos todos los días, lo que lo ha llevado a estar descalzo durante todas las tardes. Dato súper importante. Paciente cardiovascular, diabético con insuficiencia venosa, insuficiencia cardíaca, hipertenso, de las horas de la tarde cuando se va a reposar, tipo 8 o 7, ya no se para más y para la actividad física, el caminar y todo, ¿qué es lo que le va a referir? No aguanto el dolor de piernas, siento que las pantorrillas sienten una presión, están hinchados como un elefante. Y si usted presiona y evalúa el edema, incluso puede tener esta fobia, que es este edema exagerado, que queda el dedo marcado sin hacer presión. Pero disculpa, ¿podría repetir las patologías de nuevo? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa, diabetes, el paciente hipertenso. Todo paciente en general que tenga alteración circulatoria es candidato para estas patologías donde tú vas a retener líquido, ¿ya? Donde no están los mecanismos para este equilibrio circulatorio.
En este paciente es un paciente que tú 7, 8 de la noche, como decíamos, le vas a ver con las piernas como un elefantito, con una elefantiasis, con un edema, una fobia, 1, 2, 3 cruces que tú tocas y no necesitas presionar, tocas y te queda tu dedo marcado. El edema, zona malleolar. ¿Dónde está el malleolo? Tobillo, no se les ve el tobillo. Pantorrillas completamente presionadas y el paciente refiere dolor, porque ¿qué es lo que hace ese líquido, chiquillos? Que no puede salir. Presiona y eso genera dolor. Y en este caso, en el paciente diabético o el paciente con neuropatía, puede estar la sensibilidad alterada o muy exacerbada, o puede sentir hormigueo que puede ser mucho más incómodo. Y también van a acumular líquido en otras zonas de declive. Zonas de declive se considera, por ejemplo, en las extremidades inferiores, sobre todo en las piernas, y otra zona de declive súper importante, chiquillos, zona sacra. Ustedes pueden ver acá un globito de agua. O en la zona genital. También van a ver la zona inguinal, pueden ver agua. Son las zonas de declive que son principales zonas donde ustedes pueden detectar retención de líquido y cuando el paciente toma el diurético, y de alguna manera está en reposo en las horas de la tarde, mejora la perfusión renal porque no te estás muriendo, estás en reposo. Llega sangre a tu riñón y este pobre paciente no duerme toda la noche porque ¿qué es lo que hace? Pasa en el baño. Porque empieza a funcionar este riñón y empieza a filtrar lo que no pudo filtrar durante el día. ¿Qué es lo que le pasa? Baño, baño, baño y aparte no duerme nada. Más encima con el conjunto del diurético. Este examen, este paciente está consciente, cooperador, se observa la limitación del movimiento y la deambulación y tiene yugulares ingurgitadas positivas. Yugulares ingurgitadas. Insuficiencia cardíaca, yugulares. La sangre derecha. Viene sangre a tu corazón y no puede llegar porque hay resistencia, hay falla. Leve disnea. A la auscultación murmullo pulmonar disminuido, que básicamente es el proceso ventilatorio normal de una persona. En ambas bases y leves créditos bivasales, abdomen globuloso, blando, no refiere dolor a la palpación. Abdomen globuloso, me acuerdo inmediatamente, acumulación de líquido, hígado, hipertensión portal. Lo más probable es que este gallo se esté yendo el líquido al peritoneo y esté empezando a aumentar el volumen ascitis. Tiene leve disnea. ¿Por qué va a tener disnea? Porque está empezando una congestión pulmonar y porque este líquido que está en el abdomen, ¿qué es lo que pasa? Presiona y no permite la expansión y empieza a ocupar cavidad y también te permite la limitación en la ventilación. No refiere dolor a la palpación, edema en extremidades inferiores, 2 cruces. Por tanto, ya hay signos de congestión. Signos vitales. Presión arterial 120/79 milímetros de mercurio. ¿Cómo está la presión arterial? Normal. Normotenso. Frecuencia cardíaca 98 latidos por minuto. Cardíaco tiene una frecuencia respiratoria de 23. ¿Por qué está taquipneico? ¿Ah? ¿Por qué está taquipneico? ¿Por qué tiene disnea? Por falta de... Porque está intentando compensar. Está tratando de compensar, hay problemas de oxigenación y el cuerpo empieza a hiperventilar. ¿Qué más? Dice acá saturación 96%. ¿Cómo está la saturación? Está normóximo, pero estamos llegando al límite, normal límite bajo. Temperatura 36.5 grados Celsius, está afebril y tiene un EVA 2 de 10 en extremidades inferiores que es por la presión de este líquido. Tiene un dolor leve. Por tanto, empezamos inmediatamente. De los medicamentos que vimos, usted, nifedipino, mecanismo de acción, clasificación farmacológica, reacción adversa. Yo les dije que tenían que mirar con el altorrazol. ¿Por qué no hizo la BP? Ah, pero ¿y cómo a dónde lo vamos a buscar? Ya, nifedipino, usted. No importa que lo lean, da lo mismo. Ya. Bloquea la entrada de calcio a las células musculares uniéndose a los canales tipo L del corazón y los vasos coronarios periféricos. La RAM es hipotensión, edema, estreñimiento, mareo, cefalea, sensación de fatiga. Ya, el nifedipino entonces en español, ¿qué es lo que hace al permitir esta entrada del calcio? Que aumenta la contractilidad de las fibras cardíacas. ¿Qué es lo que queremos mejorar? Que este corazón sea contráctil, para que saque sangre o para que entre sangre. Ya, de los otros medicamentos. Cuidado de enfermería del nifedipino. Chiquillos. Monitoreo presión arterial. ¿Por qué vas a monitorear la presión arterial? Porque puede ser disminuida por el... Ya, clasificación farmacológica. Este medicamento es un hipotensor y es un
como dijo la compañera, ¿qué pasa con el calcio? Ya, esa es la clasificación farmacológica. El mecanismo de acción es que aumenta la contractilidad de la fibra cardíaca, ¿cierto? Perfecto. Cuidados de enfermería, nos dice el compañero que tenemos que monitorizar la presión arterial. ¿Por qué? Porque te vas a una hipotensión de rebote, ¿cierto? Te va a bajar mucho el valor de la presión arterial. ¿Qué otra reacción más adversa me podría producir el nifedipino? Estreñimiento, ¿Ya? ¿Qué más? mareo, cefalea, sensación de fatiga. Mareo cefalea básicamente por esta acción entre vasoconstricción y dilatación. Acuérdense que cuando se vasodilatan los vasos, después viene una vasoconstricción de rebote. En el proceso de la vasodilatación y la vasoconstricción se produce el dolor de cabeza. A ti no te duele la cabeza cuando tú estás vasocontraído. A ti te duele la cabeza cuando te relajas. Por eso cuando ustedes en un momento estresante venían corriendo cualquier cosa, venían a la prueba o estaban en la prueba, salieron de la prueba y les duele la cabeza, ¿o no? Ahí usted se vasodilató. Antes estaba histérico, contraído, y después se relajó el esfínter, le empieza a doler la cabeza y todos los filos del infierno. ¿Ya? Furosemida. Diurético de asa. ¿Cómo? ¿Qué otro cuidado de enfermería? ¿Y cada cuánto la van a monitorizar? Con respecto a la farmacocinética, ¿cuánto es el tiempo máximo, el pico de acción de este medicamento? 2 horas. Esa es la vida media. Ya, en esa vida media, ¿cada cuánto rato tú deberías controlar la presión arterial? En un principio, por ejemplo. Cada media hora. Pero ojo, pensando por qué día administraste el medicamento. Si es un medicamento comprimido, tú recién vas a tener un efecto a los 40-45 minutos porque pasa por el intestino delgado, de ahí la circulación general, ¿cierto? Cada 1 hora. ¿Cuáles son las formas? No importa, chiquillos, búsquelo. ¿Cuál es la forma de presentación del nifedipino? Comprimido de 20 minutos. Pero solo en pastillas. Media hora. Solo. Solo en pastillas. Por tanto, el efecto que vamos a esperar no va a ser instantáneo, ¿cierto? Ya. ¿Qué otro cuidado de enfermería? Valorar dolor de cabeza. ¿Qué más? Presión arterial. Monitorizar antes, durante y después del medicamento. Para que le suene más bonito en la prueba, le pueden poner al profe, aparte de la monitorización de los signos vitales con énfasis en presión arterial y frecuencia cardíaca, valorar cuadros de posible hipotensión. ¿Ya? Digamos. Es que depende del caso clínico que le puedan colocar en la prueba. Si es un paciente que está hospitalizado, sus cuidados son en 24 o 12 horas. Si es un control cardiovascular ambulatorio, exacto, en un control ambulatorio y un control cardiovascular sería lo que usted le indicaría. Ojo, usted le puede aparecer esto, tos seca, estreñimiento, dolor de cabeza, visión borrosa, se puede marear, ojo con esto. Si pasa eso, puede pasar en la primera dosis, hay que esperar que se acostumbre. Si empezamos a ver que esto se repite en los días y no baja, nos tiene que venir a ver, hay que hacer un... De hecho, lo otro, si tú estás en un control ambulatorio, por ejemplo, en un control cardiovascular, su paciente puede presentar una muy mala respuesta al medicamento. Y uno le da un plazo al paciente de 7, 14 días como máximo si esta reacción adversa se presenta todos los días. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese paciente? Venga a vernos porque ese medicamento tiene que cambiarse. Y el otro, dentro del contexto de un control cardiovascular, lo tengo que citar a un monitoreo. ¿Para qué? Pensando que estoy en ese spam y yo soy el enfermero o la enfermera que está en el curso. ¿Para qué? Para ver si está funcionando bien. Para ver si hay una respuesta o si hay una refractariedad. Ahora, ojo, el concepto de refractariedad es para el paciente que es responsable, que es adherente, no al que se acuerda y que se lo toma una vez a las 1000 y dice no, el medicamento no me hace efecto. Tienes que comprobar que el paciente tiene adherencia. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre del medicamento, pero te acuerdas del color de la pastilla. Te acuerdas que te lo tomas en cierto horario, pero ya el paciente que no hay por ni una parte que te dice no, es que me lo da mi señora, no, es que me lo da mi polola, ese paciente no tiene una adherencia regular. Entonces, esos son los cuidados de enfermería enfocados en si estás en APS o si estás con un paciente hospitalizado. ¿Ya? Ya, no hacemos chiquillo. Furosemida. Es un diurético, pero ¿de qué parte? De la asa de Henle. ¿Cierto que hay distintas asas donde van los distintos efectos? Perfecto. Es un diurético, por tanto es un hipotensor. Bloquea el transporte de sodio, potasio y cloro. Ya, y eso en español, ¿en qué lo traducimos? Tenemos que tratar de entender cuál es el efecto farmacológico, qué es lo que quiero conseguir. Eliminación de volumen, ¿cierto? Aumenta la excreción.
aumenta la excreción. Y aquí hay que sacar el concepto a la viejita del consultorio, a la señora que tiene el mal concepto que dice el médico, esta es la pastillita para orinar. Esta no es la pastillita para orinar porque yo tengo problemas de esfínter. Esta es una pastilla que a través de la acción ayuda a depletar volumen a través de la orina. En eso tenemos que educar a nuestros pacientes porque hay un mal concepto. ¿Qué es lo que pasa con el paciente con el diurético? Lo deja de tomar. Sí. ¿Qué es lo que dice la señora? Tengo que hacer un trámite al banco, no me voy a tomar la pastilla porque voy a tener ganas de hacer pipí a cada rato. O ¿Ya? porque la noche también les da mucho ganas. Exacto. ¿Y cuál es qué es lo que busca el médico farmacológicamente con un diurético en un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Qué es lo que busca mejorar? Disminuir el volumen. Controlar volumen en exceso circulante y que en algunos casos no es un tratamiento de primera línea, sino que es un coadyuvante. Aparte de otro medicamento, te da diurético para mejorar y potenciar el efecto. Y a la vez mantener niveles de presión arterial controlados y no sobrecargar al corazón. Tiene 3 vías de administración: oral, endovenoso y intramuscular. Exacto. De hecho, la furosemida es uno de los medicamentos que se ocupa como alternativa cuando el paciente tiene una crisis hipertensiva que parte con el enalapril sublingual, presiones altas, no responde en las 2 primeras administraciones sublingual. La tercera opción sería un diurético, que en este caso sería endovenoso, la furosemida. Y si el paciente no responde a esto, lo mandan a un servicio de urgencia hospitalaria, porque puede sospechar de un infarto. Creo que para la persona también funciona como para una situación que a veces es un edema así muy Exacto. Es una medida rápida. Sí, es como para disminuir los niveles de edema, entonces eso lo va a hacer. La presión Mejora la parte ventilatoria también, porque al mejorar la parte ventilatoria, liberar del líquido de tu cuerpo, mejora la parte ventilatoria y descongestionar los pulmones. Ya. Ya, chiquillos, vamos avanzando rápido. Dioxina. Clasificación farmacológica. Es un antiarrítmico antiarrítmico que puede producir incluso intoxicaciones. Ese es uno de los principales cuidados de enfermería. Tengo que estar revisando los valores en sangre de este paciente porque puedo llegar a niveles de intoxicación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que busca la dioxina? ¿Qué es lo que hace? reduce la frecuencia cardíaca y fortalece el corazón. Regula el flujo de sodio y potasio. Incrementando la contractibilidad cardíaca del miocardio. Si finalmente, chiquillos, todo este grupo farmacológico de medicamentos, ¿qué es lo que busca? Es potenciar la actividad mecánica del corazón, es ayudar a este corazón que está achanchado, que no sirve, que no funciona, y lo apoyo a través de este grupo farmacológico. Ya. Aspirina. Antiplaquetario irreversible. Antiplaquetario, analgésico, un antiinflamatorio. ¿Ya? Ahora, este caballero está con un dolor, con un EVA 2 de 10 porque tiene presión de líquido de las pantorrillas. Por tanto, ayuda también para el alivio del dolor a través de un proceso que lo va a desinflamar. Y a la vez estamos evitando que tengas aglutinación de plaquetas, que tengamos un trombo. ¿Ya? Tenemos que ir súper rápido, chicos, si no lo alcanzamos. ¿Qué más? Carvedilol. Es un beta-bloqueante, vasodilatador. Antihipertensivo. ¿Y por qué quiero vasodilatar? Para que mejore el flujo, o mejore la perfusión, ¿cierto? Sí. Pero si tengo medicamentos que finalmente van a vasodilatar, acuérdense que siempre después te vas a contraer, por tanto hay que monitorizar esta respuesta de compensación, cómo te vas a contraer después. Ese también es dentro de mi rol de enfermería. Acá, ¿qué más? Dice... Exámenes. Esto lo vieron ahora en la clase. Electrocardiograma. Ya, ahora acuérdense, chiquillos, todo lo que salga de su boca usted lo tiene que justificar. Electrocardiograma, es importante. Para ver la función eléctrica del corazón. ¿En qué sentido la función eléctrica? Signos de isquemia, actividad eléctrica. Signos de hipertrofia, sobre todo hipertrofia ventricular izquierda. Cuando hay un paciente de sospecha diagnóstica. ¿Qué otro examen? Pero enzimas cardíacas, todavía no. Perfil lipídico. Si nos vamos y seguimos con el Resonancia. corazón. Resonancia magnética. Ahí te da el chamuyo a nivel Dios. Exámenes percutáneos, coronarios, por ejemplo, ecografía, sí. Ecocardiograma es el examen, acuérdense, la ecografía cardíaca es el examen por excelencia. ¿Qué es lo que les va a mostrar el ecocardiograma? Si hay una hipertrofia. No diga no sé, cambia esa palabra, porque el alumno nunca puede decir no sé. Le dijo hipertrofia. Hipertrofia. Para ver si Signos de hipertrofia, agrandamientos de cámara, reflujos valvulares, ¿ya? Que tengas una cámara más grande que la otra, dilataciones de válvulas, reflujo,
¿Qué es lo que finalmente te muestra? El tamaño del corazón que puede estar confirmando un diagnóstico. Porque a lo mejor un paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca, pero aún no ha habido transformación de estructura. Pero ese examen lo hace un cardiólogo, ¿ya? Y que también el ecocardiograma, que es esta ecografía cardíaca, nos sirve para ver los volúmenes cardíacos. ¿Cuánta cantidad de sangre sale, por ejemplo, inyectada del ventrículo en un minuto en ml? Eso también lo mide el ecocardiograma. ¿Y por qué necesito saber la cantidad de sangre que sale por minuto en una persona? ¿Qué relevancia tiene esa información? Igual otra información para saber cuánto debería eliminar. Básicamente, como dices tú, para saber cuánto tiene que eliminar, un paciente tiene un promedio de eliminación en ml en volumen de eyección, ¿cierto? Y si el paciente está por bajo del nivel, el corazón, esta bomba muscular, está fallando. Son 0,5 ml por día. Exacto, ya que es el promedio. Ya, ¿qué más? Creatinina. Creatinina para la función renal. ¿Solo creatinina? Pero la albúmina es una prueba de función renal. No, pues es la de proteína. El examen por excelencia que te habla de la función renal, velocidad de filtrado, creatinina, nitrógeno ureico, urea, esos son los parámetros por excelencia. Electrolitos plasmáticos, chiquillos, ¿por qué necesito sodio, potasio y cloro? Pero léalo, chiquilla, ¿quién está equivocando? ¿Ah? La arritmia del corazón. ¿Quién te puede provocar una arritmia letal? ¿Qué electrolito te puede provocar? Potasio. Potasio. ¿Qué arritmia te puede provocar? Acuérdense, potasio le lleva de la mano fibrilación. Si te estás fibrilando, requieres un desfibrilador para que te salve, o si no, San Pedro te está esperando. ¿Ya? Sodio, porque si tengo retención de sodio, ¿qué pasa con el volumen circulante? Empiezas a retener, ¿cierto? Ya. Sigamos. ¿Qué otro examen? Hablaban de enzimas cardíacas. Troponina. ¿Qué troponina? Troponina T, porque es el factor que va a estar más elevado en más días y más horas, y es el que se va a elevar y va a demostrar daño isquémico. Pero este paciente no se está infartando. No, que se celebraría por caso que el paciente ya esté diagnosticado con un infarto. ¿Cuál podría ser una complicación de insuficiencia cardíaca? Que tu paciente tenga una isquemia. Entonces usted se adelanta a la complicación y por eso le va a tomar. Creo que pero la isquemia también se puede ver en un electrocardiograma. Sí, ¿a través de qué? ST. Sí, ST, supra del nivel. Porque yo no sabía, no, porque La tiró a la chuña, pero la tiró bien. yo sabía que se veía con un electro, pero ¿en qué parte ya otra pregunta? ST se ve cuando entra la ausencia Supra del de nivel la... ST, exacto, signo de isquemia miocárdica. Pero eso ya hablamos de una complicación de una insuficiencia cardíaca. Te está mostrando un daño muy agudo, ¿ya? ¿Qué más? El PTGO también, porque tiene un paciente sedentario, igual ayuda a que la eliminación de... PTGO, prueba de Sí, tolerancia de glucosa oral. Sí, yo le tomaría ese examen. Ya, ¿y cuál Sí, es tu base? Porque si es estamos en playa nueva si es licencia. una persona que no se mueve tanto, es más difícil que elimine la energía. Entonces, igual de alguna forma, y con todos los medicamentos que toma, también puede tener una falla. Ya, se agradece su análisis de 8 profundo, pero por lo menos lo es fundamental. Muy bien, así nos gustan los alumnos que se llevan a la piscina. Pero se me adelantó mucho, porque antes de la PTGO, ¿qué viene? La glicemia, rasca en ayunas, glicemia venosa. Si a usted la glicemia venosa le sale igual o superior a 126 miligramos por decilitro, MinSal dice, ahí tú vas a una PTGO para confirmar o descartar una diabetes o un síndrome metabólico, resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otras pruebas? ¿Qué otros exámenes? Dijimos ecocardiograma, electro, El perfil lipídico. pero estamos pensando en lo que va al foco cardíaco. Hay unos marcadores. No, hay unos marcadores específicos que ustedes lo vieron en clase. Triglicéridos. El P, los PRO, no sé cuánto, para acá. Arterial, creo que... ¿Por qué las arteriales súper bien? ¿Por qué las arteriales? Ah, no, por el tema del flujo. ¿Por el qué? Por el tema del flujo. La perfusión que hay. Sí, claro, si tenemos un paciente, por ejemplo, que está con saturación límite, usted quiere saber si hay una descompensación ácido-base y para eso le sirve gases arteriales, que es atingente que te habla de perfusión sistémica. Muy bien. Pero hay unos marcadores específicos que son un fragmento de proteína que están presentes en una insuficiencia cardíaca. Que el profe se lo pasó, que no me acuerdo el nombre. Son los PRO no sé cuánto. PRO es
¿Ah? Se calla. Eso son enzimas cardíacas. Pero hay otro marcador. El péptido El péptido S. natriurético. ¿Cómo? Péptido natriurético. Ese péptido es un segmento de proteína que se empieza a elevar cuando se confirma una insuficiencia cardíaca, cuando hay alteración en el músculo cardíaco. Un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca no tendría por qué tener niveles elevados de eso. ¿Ya? Dímero D. Dímero D. ¿Les suena el dímero D? Sí. Sí. ¿Cuándo el dímero D se eleva? ¿Yo puedo tener el dímero D elevado ahora? No, porque sería un coágulo en dos patas. Pero yo soy cero reserva, no se preocupe. El dímero D, el dímero D también es un fragmento que aparece en la sangre que te indica que habían restos de coágulo, restos de tejido hematológico que son indicios que hay trastornos de la coagulación. Pruebas de coagulación, TP, TTPK. Eso nos va a orientar. Se le olvidó el examen más rascado. Yo pensé que era a partir por el Examen físico. No, el examen físico. No, chiquillos, estamos hablando de exámenes de sangre, exámenes de imaginología, exámenes de laboratorio. Uno de los exámenes más rápidos es hemograma. Es lo básico que les vamos a mirar. Es lo básico que les vamos a mirar. El Rodrigo se lo dijo cuando Yo lo escuché, hemograma, hemoglobina, Así lo digo. VHS, ¿ah? Una placa de Placa de tórax, radiografía de tórax. ¿Por qué? para ver, Acuérdense, todo tiene que salir fundamentado. para ver el tamaño del corazón, por si tiene alguna hipertrofia. o por hematura, La radiografía El signo en la bota. te va a mostrar. ¿Qué es lo que vas a ver? Eso te lo muestra el ecocardiograma. ¿Cuándo ves aire? ¿Ah? Cuando se ve aire, si no me equivoco. neumotórax. Neumo. Y el hemo O sea, también. eso te puede mostrar signos de condensación y de líquido, pero hay, acuérdense el nombre técnico, cardiomegalia, cuando el corazón ocupa mucho tamaño de la caja torácica. Pero hay pacientes que pasan piola y no tienen cardiomegalia, pero sí tienen signos de insuficiencia cardíaca. Por tanto, la placa de radio le puede salir normal, ¿ya? Pero es para ver silueta cardíaca. ¿Cuánta parte del tórax de tu pecho está ocupando el corazón? ¿Ya? Que por supuesto tiene que guardar las proporciones por la contextura física de cada persona. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que todo tiene un porqué? Si todo lo que sale de su boca se lo usamos en su contra. Es complicado hacer un análisis. Yo tengo que pensar un poco Sí, como que me gusta pensar así, y que aparte que esta hora es tan corta, en una hora no se hace nada, chiquillos. Tengo que rellenar la convocatoria. Son las 5:20 no se nada. Ya, ¿qué más? Dijimos los exámenes, los fundamentamos, ya que en general es como la batería básica del paciente. Prueba de función renal, dijimos todo. Dice acá, menciona la educación que debe entregar al paciente y a la familia en los siguientes aspectos. Signos y síntomas de alarma, de alerta. ¿Qué tengo que educar yo a la familia de ese paciente? Y al paciente, aunque esté medio hipóxico por el tema de la falta de oxígeno, igual por un tema de respeto, tengo que explicar al paciente, salvo que esté demenciado, pero de igual manera que lo que dice la ética frente a un paciente, igual tiene que explicarle. Aunque esté desorientado. Sí, sí. Tú no puedes omitir a un paciente, aunque tenga Alzheimer, demencia. Usted lo mira, hace contacto visual, aunque usted sepa que está hablando con la persona que lo acompaña o el cuidador. Eso también es parte fundamental, aunque el paciente salga y se lo olvide. Claro, que eso iba yo. Porque Eso es parte del tratamiento que se hace. ¿Sí? Yo pensando originalmente sería mejor compensar a la persona consciente. O sea, a mí me ha tocado hacer, por ejemplo, educación y signos y síntomas de alerta en un paciente y el abuelito está demenciado. Pero ¿qué pasa con el hijo que viene con ese paciente? Igual se siente mal porque el paciente está ahí. Y si tú es como que lo bloqueas, no existe tu paciente y existe solo un cuidador. Y no consideras a tu paciente. De hecho, una vez me pasó a mí siendo alumna y dice, no, ese caballero está totalmente cagado y dije yo, ¿qué me va a pescar? Y como de alguna manera, visualmente, yo bloqueé a este caballero y yo miraba todo el rato al hijo, no por encachado, sino que porque estaba dando las indicaciones. Y el hijo me dijo, ¿por qué no le das las indicaciones a mi papá también? Pero puede ser en paralelo. Exacto, tenía toda la razón. Porque se sintió pasado a llevar, sintió como de alguna manera yo denigré la salud de su papá. Y eso fue lo que finalmente hice, y eso es lo que no tenemos que hacer. Con ningún tipo de paciente. Paciente pediátrico es lo mismo, que tenga usted un cabro chico, chiquillo de 3, 4 años, usted también tiene que explicar, también tiene que introducir al paciente y traer las indicaciones. Por supuesto, adaptándose al entorno y a lo que tiene ahí. Ya, entonces, ¿qué signos y síntomas de alarma yo tengo que informar
a este paciente para que consulte el servicio de urgencia? Uno dice típico, cuando uno tiene que consultar por un infarto, ¿qué es lo que tienes que estar pendiente? Dolor, brazo izquierdo, presión de tórax, falta de sensación de opresión de pecho, dificultad respiratoria, taquicardia, palpitaciones. ¿Cuál es el motivo para que mi paciente no sea un policonsultante? Para no asustarlo, pero ¿qué cosa tengo que ponerle ojo y decirle a mi paciente, en caso que aparezca esto, ojo, rápidamente, servicio de urgencia? O sea, sí, porque como que disminuye el flujo porque tiene esta una leve. Ya, pero tu paciente se compensó, se estabilizó, se va de alta a la casa y usted como enfermero o enfermera le dice ya, estas son las cosas que tiene que ponerle ojo. Falta de aliento durante actividad. Disnea, uno tiene que decir, si usted nuevamente empieza con dificultad respiratoria, usted siente como que le cuesta respirar, usted siente que tiene muy hinchadas las piernas, asociadas a esta dificultad respiratoria, si siente que el corazón se le va a salir, taquicardia, como que siente que se acuesta y el corazón le molesta el sonido. Dolor en el pecho, que sea La misma Dolor en el ingurgitación pecho. yugular. ¿Ah? La ingurgitación Todos yugular. los signos y síntomas de infarto, habido y por haber, dolor de mandíbula, dolor epigástrico de inicio súbito, dolor lumbar. ¿Qué más? Disminución de la micción. Si usted, ahora, ojo con estos pacientes no esperemos que orinen normal. Es un paciente que cuando hay alteraciones hemodinámicas cae en cuadros de oliguria. Hay retención de líquido, que es lo que hace el riñón, necesita mantener volumen y empiezas a retener. ¿Ya? Signos de sudoración fría. Si tienen un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, imagínense, chiquillos, un corazón chiquillos que bombea mal. Periféricamente, circulatoriamente, es un paciente que va a estar rosadito. ¿Qué es lo que van a...? Imagínense, ¿cómo va a estar ese paciente? Por tanto, don Juanito, don Pepito, si usted nota que está pálido, helado, si tiene sus manos heladas, sus piernas muy heladas, tiene mucha sensación como de taquicardia, que el corazón se le va a salir por la boca, si ve que sus yugulares están así de gorditas, si le cuesta respirar, si tiene las piernas muy hinchadas o si está con problemas al orinar, son signos para consultar nuevamente al servicio de urgencia. ¿Cómo tiene las uñas? Si sus uñas están blancas y si usted se las aprieta y cuesta que se pongan rosaditas, venga al servicio de urgencia porque son signos de mala perfusión. Si se le colocan los labios morados, ¿cómo se llama eso? Cianosis peribucal, que son signos de hipoperfusión periférica. Tu paciente se está ahogando. Esas son las cosas que uno refiere. Y cuando le sube mucho la presión, tiene una hipertensión, los pacientes empiezan a ver puntitos. ¿Cómo se llama eso? No, perdón, es que eso le quería Fotopsia. Fotopsia. Pero tu paciente lo vas a tener con una crisis hipertensiva. No sé. Generalmente se asocia más para el otro lado. Es que Pacientes con hipoperfusión. si no toma sus medicamentos. Puede ser porque no lo tome, pero también le podrían explicar signos y síntomas de una crisis hipertensiva. Si tu paciente está muy mareado, está muy letárgico, un paciente que le cuesta captar instrucciones porque no hay oxígeno circulando, por tanto que llega el oxígeno funciona mal, está confundido. No hay una actividad neurológica normal. Esos son signos de alerta y alarma. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Hay algún otro que no hemos nombrado? Son los más generales. Dice explicar la importancia de las vacunas. Ya. ¿Por qué vacuna? ¿Por qué es importante que tu paciente se vacune? Porque hay que evitar que tenga problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque ya tiene una enfermedad asociada a la... Hay un compromiso sistémico que una de las primeras limitantes va a ser la parte respiratoria. En ambos tipos de insuficiencia, izquierda o derecha, ¿cierto? Con mayor énfasis en la insuficiencia cardíaca izquierda. Pero si tú tienes un paciente que inmunológica, o sea, que circulatoriamente es torpe, que tiene su parámetro circulatorio malo, ¿qué es lo que viaja a nivel circulatorio inmunológicamente? Malo. Si este paciente está con una neumonía, ¿va a tener los mecanismos de compensación que una persona sana? No. Inmunológicamente el sistema inmunológico no se activa. ¿Qué es lo que va a hacer esa neumonía? Se lo va a comer. En una respuesta a un paciente sano, tiene los mecanismos de compensación inmunológica para combatir el proceso infeccioso. De alguna manera, como podría decir, como que, es como, acuérdense lo que dijimos la vez pasada, es como le vamos a explicar a la señora Juanita cómo actúa el sistema inmunológico, que era como los macrófagos, el Pac-Man que se comía al cuerpo extraño, en este caso a la gente, al microorganismo que no está produciendo la enfermedad, en este caso la influenza,
que es un virus muy potente de alta letalidad. Neumonía, la famosa neumonía, el neumococo. Inmunológicamente, respuesta torpe, respuesta lenta, una mala respuesta inmunológica, y que como respuesta inmediata es un paciente que va a tener acumulación de secreciones respiratorias y que pasa a pasar de un cuadro viral a un cuadro bacteriano en 24 horas, y ese paciente después va a estar en ventilación mecánica. Y con una muy mala respuesta. Ahí tendríamos que tener ojo si la persona está inmunodeprimida. Exacto. Por alguna complicación, Cáncer, VIH, todas esas patologías inmunológicas. Ahora, ojo con estos pacientes. Estos pacientes, aunque sea un paciente menor de 65 años, que es lo que dice la directriz del Programa Nacional de Inmunización, si el paciente presenta a cualquier vacunatorio del país un certificado del especialista donde acredita la patología, ese paciente, el CEREMI le tiene que dar la respuesta en 7 días para que ese paciente se pueda vacunar, porque es un paciente de riesgo. ¿Ya? Ese paciente va a terminar en una unidad intensiva, conectado a ventilación mecánica, y se nos va a morir. ¿Por qué creen que los pacientes cardiovasculares, los pacientes obesos, los pacientes diabéticos e hipertensos eran los que más rápido morían con el COVID? Circulatoriamente no había una buena respuesta. Y finalmente, ¿qué es lo que pasaba? Estos pacientes terminaban con complicaciones circulatorias, con trombos, y se morían por trombosis, aparte de la infección que tenían, por la neumonía. Ingesta de agua, porque es importante educar con respecto a la ingesta de agua. ¿Cuánto es lo que se permite? Y depende del tipo de insuficiencia cardíaca. De 1,5 a 2 litros. A 2 litros. Salvo Y que... pesa más de 85 kilos. Exacto. Y ahora tiene otra salvedad. Salvo que el especialista, que el cardiólogo, tenga restricciones específicas de ingesta del líquido para cada paciente. ¿Y qué paciente podríamos encontrar con una recomendación de retención de cuidado de la ingesta líquida e hídrica? Insuficiencia renal. Pero ojo, hay dos conceptos súper importantes que ustedes también tienen que aprender a manejar. Ingesta líquida, híbrida, solo agua. Ingesta líquida, agua, jalea, yogur, leche. Son distintos líquidos. El tecito no es agua. Pero ojo que el tecito es diurético. Que los abuelitos toman harto tecito. Pero de 1 a 2 litros no es mucho, porque generalmente uno toma Tienen- esa cantidad. Exacto, lo que pasa es que ellos tienen un límite de 2 litros como ingesta máxima. No puede pasarse. No puedes pasarte de eso, porque si ya tienes serias limitaciones en un balance de tu eliminación y de tu absorción, ¿qué es lo que vas a terminar? Con un edema de pulmón. Pero estos 2 litros son específicamente hídricos. Sí, y eso quería preguntar. No, te dirían ingesta hídrica. Es ingesta líquida en total. Te contabilizan todos los líquidos hasta el yogur. Ya, ahí Cuando me ustedes, gusta. por ejemplo, hagan turno y tengan que hacer balances, va a venir la nutricionista al final del turno y les va a dar con una tabla hasta el porcentaje de agua, por ejemplo, de la papa que comió el paciente, el yogur, la jalea, todo. Pero eso también incorporamos las verduras que son como, no sé, el apio, La lechuga. la lechuga, Eso que es son agua. Por eso todo viene con un agua. porcentaje de agua que tú lo tienes que considerar. Hay que incorporar dentro de los dos. Claro, si tienes un paciente tan complicado, por ejemplo, hospitalizado en tu servicio, la dieta que está establecida para ese paciente va a considerar la lechuga que le dan y cuánto es el porcentaje de agua que aporta para que no te pases de los 2 litros de ingesta en 24 horas. El cálculo de esos porcentajes de alimentos te los da el nutricionista. Al final de tu turno vas a sacar una hojita, por cada paciente te lo dejan ahí y tú lo traspasas a tu balance. Ya. Que también tú tienes que calcular las pérdidas sensibles, insensibles, la sudoración, la fiebre, las defunciones, todas esas cosas. Es un deseo como Es que cuando al final lo hacen todos los días, al principio es súper, es como un parto, es terrible. Pero después se acostumbra. Ya. Ahora, ya repongo, ya. Tienes Torquiza. Alimentación, digestión, respiración, circulación. Ya, de las necesidades biológicas, ¿qué es lo que está alterado? ¿Qué es lo que está satisfecho? ¿Qué es lo que ofrece el programa de No. ¿Qué dice alterado? Alimentación, ¿Pero qué definimos por alterado? Que es como antecedente Fuera de los mórbio. ¿Cuándo Puede ser se- una enfermedad o puede ser la alteración de una estructura. Su O de una estructura alteración de la funcionalidad. morfofuncional no está Morfofuncionalmente no está ok. claro. Entonces, en este paciente cardíaco, desde el punto de vista de las dimensiones biológicas, tenemos circulación alterada. Sí. ¿Y por qué? Este paciente, primero, puede ser por varias causas. Este paciente puede ser hipertenso como causa principal,
tienes una transformación de tu estructura cardíaca, hay una cardiomegalia que está demostrando que hay una alteración que estoy viendo, que es evidente. ¿Es diabético también? ¿Ah? ¿Es diabético también? No, O sea, en este no, caso no, no, no. pero... Pero es que igual no podemos- Si fuera diabético también hay una alteración circulatoria, que vuelvas a repetir lo mismo. La hipertensión, la insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, ¿ya? La otra podría ser IMC, ¿Cómo? la otra le podrían poner el IMC igual como para sacar más necesidad. Si tuvieras el MC cuantificado, sí, lo tienes que colocar. La respiración, ¿cómo está? Está alterada, ¿cierto? Ya. Pero te van a decir, ¿y por qué está alterada si está saturando tan hormóxico? Porque No se está con... dice que se observa, ¿De disnea? no, sí, pulmonar disminuido. Está alterado, está insatisfecho. Insatisfecho. Porque si tú dices alterado, tienes que demostrar la patología que está alterando y el daño estructural. Pero que dice murmullo pulmonar disminuido en ambas bases. Pero eso puede ser una condición aguda. Y no es una falla estructural que tú no puedas corregir. No, pero igual dice que tiene el efecto Así que para la acción de tiene que estar como diagnosticado en la enfermedad respiratoria. Claro, hay una falla, hay una patología, hay un daño estructural. En este caso, a nivel pulmonar, por ejemplo, podríamos decir que está insatisfecho. Porque una vez que tú regulas nuevamente la actividad cardíaca, retomas lo respiratorio, ¿o no? Lo vas a compensar. ¿Sí o no? Sí. Ya. Al principio, chiquillos, esto les va a costar, pero después nos vamos a ir acostumbrando. Ya. De la dimensión biológica, de las otras necesidades, ¿qué más? ¿Cuál más está alterada? Vayan leyéndolas y digan si están satisfechas, si están alteradas, insatisfechas. De las otras biológicas. Ya. ¿Qué dijo usted? Regulación hidroeléctrica. ¿Hidroeléctrica o hidroeléctrica? Esa está alterada o insatisfecha. Insatisfecha. Porque puedes hacer una regulación y vas a volver a niveles estables de electrolito. ¿Ya? ¿Qué más? La actividad y reposo lo hicieron. Actividad de reposo. No, actividad de reposo no está. Pero vamos en... Pero esa no es de las biológicas. Vamos en las biológicas. Biológicas, ¿qué más? No. Chiquillos, escúchenme. Su compañera hace una pregunta súper importante. Profe, ¿a qué me enfoco? ¿Me voy solamente a lo que está alterado y satisfecho o tengo que hacer un desglose de todo? Para que usted se pueda hacer una imagen, como un mapa conceptual y ver toda la imagen de su paciente desde la cabeza a los pies, ¿qué es lo que tengo que hacer? Completo. Tengo las que están satisfechas, que el paciente las puede satisfacer por sus propios medios, no hay daño estructural, ok, dimensión biológica, psicológica y social. Por tanto, tengo que abarcar todos los aspectos. Y una vez que yo tengo el panorama, el mapa claro, de ahí empiezo a sacar lo que está alterado y insatisfecho y de ahí empiezo a elaborar mi plan de enfermería. Por tanto, no se confundan ustedes que están recién partiendo en esto, hagan el análisis de todo, de lo que está normal y de lo que está enfermo. Y lo separan. O sea, ponemos todas las necesidades y lo Exacto, esa es la clave. analizamos. Usted tiene que sacar la fotocopia entera de su paciente y de ahí separa, alterado, insatisfecho. ¿Qué es lo que el paciente puede hacer por sí solo? ¿Qué es lo que requiere de mi apoyo como equipo de enfermería? Esa es la clave para tener una imagen de un paciente completo. ¿Ya? Ya, de las biológicas dijimos entonces circulación, hablamos de respiración, ¿qué más? Hablamos del equilibrio hidroelectrolítico. ¿Cuál más de las biológicas podemos decir que están alteradas o insatisfechas? ¿Sabemos el patrón de eliminación de este caballero? No. ¿Cuál de los otros? Chiquillos, léanlo. No hay problema en que lo lean. Aquí en biológico yo tengo que... ¿Ah? En biológico yo tengo que... Igual, Ya, actividad y reposo. El sueño es un factor. ¿Y qué pasa el paciente que tiene insuficiencia cardíaca con el tema de la actividad? Y este caballero, ¿qué grado de funcionalidad tenía? Decía que era C. Por tanto, ¿está comprometida la actividad y el reposo? Sí. ¿Está alterado o está insatisfecho? Alterado. Está alterado. Está alterado, que tú puedes llegar a compensar a través de un buen dormir con medidas físicas, con medicamentos para que ventile mejor y este caballero no se despierte. Y aparte tenés que hacer que este caballero no se levante cada 5 minutos al baño, porque tampoco va a dormir. Y también tenés que favorecer actividad física segura, que le indique el cardiólogo, porque el paciente que tiene insuficiencia cardíaca puede hacer ejercicio. No. Sí. El paciente puede hacer actividad física, pero que no implique
ejercicio en que el paciente quede casi fatigado, actividad aeróbica controlada y recomendada por el cardiólogo, salvo que esté contraindicado. ¿Ya? Que son algunos casos puntuales. También eso de la actividad no pasa de seguir la terapia, pero porque por la alteración que no se da a nivel cardíaco. Por eso. Porque ¿cómo la vas a recuperar? ¿Podemos compensarlo al 100%? ¿Podemos decir que el caballero lo va a satisfacer solo? ¿Por sus propios medios? Tú lo vas a ayudar a compensar, a satisfacer una necesidad. Pero este caballero estructuralmente ya tiene daño. No vas a poder recuperar la funcionalidad de un paciente sano. No sé si van entendiendo el concepto. ¿Ya? Ya, de las otras biológicas, ¿cuál más? ¿O estamos bien con eso? Estamos bien. Ya. Psicológica y social. Autoestimación, conocimiento. ¿Cómo está la autoestima? Si tiene una adherencia al tratamiento, Malena canta el tango. Mi imagen corporal, yo me miro al espejo, ¿me quiero? No. El que se quiere, ¿qué es lo que hace? Se cuida. El que tiene seguridad en sí mismo, el que tiene una imagen potente. Yo me tengo que cuidar, yo me quiero, yo me cuido, me tomo los medicamentos. Por tanto, ¿cómo está? Insatisfecho, ¿cierto? Acuérdense que en esta necesidad... Solo satisfecho. Exacto, eso es súper importante. ¿Cuál otra más podríamos encontrar que está insatisfecha dentro de esa... Conocimiento, no. Recreación, podría ser. ¿Mm? Recreación. ¿Cómo está? Insatisfecha ya que no puede... Tenemos que ayudarlo a que llegue a los medios para esa lista. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Así sucesivamente vamos nosotros proporcionando la ayuda a este paciente que hay cosas que necesita de nuestro apoyo y que no lo puede hacer por sí solo. Requiere un apoyo del equipo de enfermería. Ojo con eso, ¿ya? Ya, sigamos avanzando porque quiero llegar al diagnóstico. Ya, yo sé que aquí se van de cabezas. Sí. Ya, ¿quién da más, quién da menos? Tienes un diagnóstico. Está mal. Ya, dígame el diagnóstico. El tema lo que mencionaba de que Tú consideraste el edema congestión, ¿cierto? al final por el tema como me fui como en el tema no control, que se me daba de ya, como lo que más era que su bebé, su molestia, lo que me estaba quedando fuera de lo que puede estar de mis manos, el tema del avance del enfermedad. Tiene dolor, edema 2 de 10, hay congestión de líquido, hay edema 2 cruces. ¿El edema cuánto tiene de cruce máximo? 3. Por tanto, igual ya es importante. De las, ya, ahora acuérdense lo que dijimos en la clase pasada. Tengo que ver qué es lo que es riesgo vital, importante ahora. Y dentro de mi diagnóstico de riesgo, ¿cuáles son las complicaciones que puede presentar que yo no quiero que llegue a eso? Pensando en lo de ahora, en lo real, en lo que está pasando ahora. ¿Hay una disminución del gasto cardíaco? Sí. Porque de hecho uno dice, hoy se puede repetir el diagnóstico del infarto. Porque hay una disminución del gasto cardíaco. Acuérdense, la contractilidad del corazón está mala. No está eyectando sangre como un paciente normal. Y por tanto, el gasto cardíaco se va a ver disminuido. ¿Cómo nos dan el diagnóstico de enfermería? Partamos por eso. Fijémonos en la presión arterial, fijémonos en lo que nos estamos poniendo el paciente, fijémonos en la frecuencia cardíaca. Signos de congestión. ¿Ah? Estamos en los reales. Aquí la compañera dijo que se basó en el exceso de volumen de líquido. Puede ser disminución del gasto cardíaco, puede ser exceso de volumen de líquido, puede ser deterioro en un intercambio gaseoso. No, porque es lo real. Lo puso como riesgo, le puede pasar, perfecto. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Hay edema, 2 cruces. La disminución No, era Pero veamos primero, veamos chiquillos, silencio, veamos la etiqueta diagnóstica. Disminución del gasto cardíaco. ¿Qué pasa si yo corrijo el gasto cardíaco? ¿Lo podemos corregir nosotros? No. ¿Se puede corregir farmacológicamente y mejorar la disminución del gasto cardíaco? Sí. Ya, es una opción.
exceso de volumen de líquido. Este caballero está con edema. 2 cruces. ¿Puedo yo llegar a compensar a este paciente y que no tenga exceso de volumen circulante? ¿No? Sí, porque si al paciente por prescripción médica le indica de diurético, ese líquido circulante en exceso se decreta, se elimina por orina. Pero ¿cuál es mi prioridad? ¿Disminución del gasto cardíaco o exceso de volumen de líquido? Acuérdense el relacionado con, el manifestado por. Veamos, la sintomatología del paciente. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice acá? Este caballero tiene, está con edema, tiene los tobillos hinchados, tiene un EVA 2 de 10, tiene crépitos, lo cual también habla de congestión, ¿ya? Y que por tanto se va a traducir en una alteración del intercambio gaseoso, ¿ya? Abdomen globuloso, más signos de congestión, más signos de líquido. Te está diciendo que hay agua en el peritoneo, o sea, tenés agua en extremidades, tienes agua en peritoneo, tienes presión. No tiene hinchado los tobillos. Y ahí dice que hay liguria, ¿no? El caballero está empezando a hincharse, o sea, está hinchado. Está con retención de líquido, de volumen circulante, ¿ya? Si yo me enfoco mi diagnóstico prioritario, mi realidad, a, como dice acá, exceso de volumen de líquidos, y si mis acciones van orientadas a descongestionar a mi paciente, ¿qué es lo que va a pasar hemodinámicamente? Se va a estabilizar, va a respirar mejor, la disnea va a mejorar, va a desaparecer, porque no va a tener líquido en el abdomen, no va a tener dolor porque no va a tener líquido en la pantorrilla, no va a haber exceso de líquido circulante que vaya a congestionar más este corazón, porque este líquido circulante que tiene que volver esta sangre al corazón y oxigenarse va a bajar la ingurgitación yugular, ¿o no? Sí. Por tanto, mi primer diagnóstico podría estar enfocada al tema de la retención de los líquidos. Entonces, ¿cómo quedaría la etiqueta? ¿Cómo lo armamos? Fíjense lo que el paciente, lo que les muestra la imagen. Exceso de volumen de líquido relacionado con qué? ¿El relacionado con qué era? Relacionado con edema en la extremidad inferior. Ese es el manifestado. La causa. Se deteriora la movilidad física. Es por eso les dije encontrar los apuntes, o si no, tengo el pendrive con los apuntes de la Karina, del proceso de enfermería. Esto es lo que ustedes tienen que tener, lo que tienen que revisar del año pasado. Chiquillos, esto es lo que necesitan. Profe, pero ¿en qué? Vamos a leer para ¿A qué que... me adhiero? ¿A los signos y síntomas o me adhiero al estadio C de la enfermedad? Primero tenemos No que me está- definir si lo vamos a está hacer en guiando por formato NANDA o formato PES. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos? Les voy a leer textual. Formato NANDA está la etiqueta y factor de riesgo. Y en el formato PES está el problema y la etiología. ¿Cuál van a elegir? El problema relacionado con. ¿Cuál es el problema? Aumento de retención del líquido. ¿Y lo van a colocar como aumento o retención de líquido? No, en edema en unidades. ¿Cómo? Exceso de volumen de líquido se podría repetir. Puede ser exceso de volumen circulante relacionado con qué? Si lo hacemos en el formato PES. La causa. Por el mal funcionamiento. Por la postcarga. Les voy a leer el ejemplo diagnóstico para que más o menos vayan. Es que el test era Disposición para mejorar el equilibrio del volumen de líquido. ¿Ya? ¿Por ahí? ¿Puede ser? Porque el PES me acuerdo que por la... No, pero el problema... Ahí no me acuerdo. Ajá. Sí, que salía valoración, planificación, ejecución, diagnóstico, que aparecían como los esquemas, si era formato PES, formato NANDA. Esa necesitas, porque si no los tienes visuales, vamos a ver que me lo pongan.
de líquido. ¿Ya? Exceso de Exceso de volumen de líquido por mecanismo de regularidad de volumen de acción. Ya, gracias. Calificado por... No podría ser relacionado con la Chiquillos, escúchenme, yo no les voy a, chicos, silencio, yo no les voy a hacer la vida fácil porque necesito que repasen el proceso de enfermería, porque es re fácil que los profes le hagamos los diagnósticos, pero ¿qué es lo que quiero que ustedes consigan? Que ustedes sean enfermeros autónomos y que ustedes se den de cabezazo y usted llegue a la priorización de su diagnóstico. Por eso, les vuelvo a reiterar, por eso la pega tiene que llegar hecha. Porque si la traigo hecha, puedo dar ideas y podemos discutir con los compañeros qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Vuelvo a repetir, háganse una hoja donde coloquen el formato PES versus el formato lambda. Vean ejemplos de diagnósticos, los manifestados por, cuáles son los signos y síntomas, los relacionados con. Revisen eso, porque si no se acuerdan de la estructura, ¿qué es lo que les pasa? Lo que les pasa ahora, tienen como una confusión. Si tuvieran la estructura anotadita en un cuaderno, rápidamente relacionan lo que el paciente les está mostrando acá. sería como relacionado con la Podría ser una intolerancia a la actividad relacionada con desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno. ¿Se dan cuenta que necesito que tengan seguridad? Yo les voy a subir a la parte de apuntes, pero no ahora, sino cuando terminemos el área con sus compañeros mañana, el miércoles, cuál es el diagnóstico que corresponde, ¿ya? Para que igual tengan la forma correcta de poder hacerlo. Pero chiquillos, por favor, pónganse las pilas. Ustedes son súper clever, pero hay que sacarles trote y necesito que tengan la estructura de los diagnósticos. Entonces, si usted no los tiene, los vamos a castigar y no se los vamos a dar hasta que ustedes los saquen. Sí. Pero ahora van entendiendo por qué necesitan el ABP después de la clase. Porque necesitan integrar la teoría, lo que el profe les hace para poder entender el proceso enfermero. Y qué es prioridad primero y qué es segundo. Así que el miércoles, en apuntes, les voy a subir cuál es el diagnóstico. El diagnóstico real y los dos de riesgo. Para que comparen con lo que tienen. ¿Ya? Pero tienen que hacerlo. Si no lo hacen, yo no les voy a hacer la pega. Y si no lo hacen, en las pruebas les va a ir mal porque les van a pedir etiquetas diagnósticas. En las pruebas de movilidad, si no se confían. ¿Nos van a pedir por peso o nada? Es que, recuerden que salud y movilidad tenían dos formatos, NANDA o PES. Pero puede que a lo mejor en un ejercicio les salga, les pidan el formato NANDA o les pidan el formato PES. Entonces necesitamos que empiecen a soltarse. Ya, chiquillos. Ya, pero estamos mejor que la clase pasada. Quiero hacer piso. ¡Ah, qué hace frío! ¡Ay, me llevó. Oye, se le queda alguien. ¿De quién es? Está cargando el celular. ¿De quién se le queda? Ya, viejo, si no me pongo a pensar.